Bienvenidos nuevamente a mi canal, Sierva de Cristo. Este canal está hecho para darle la gloria y la honra al Señor con nuestros testimonios. Si es la primera vez que vienes a mi canal, yo te invito a que te suscribas, a que le des un like y a que compartas toda la información que está aquí en este canal, porque esta información es para edificarte a ti, a tu vida y a la vida de la persona a la cual tú le estás compartiendo esta información. En el día de hoy vamos a hablar acerca del cuarto libro de la Biblia, que se llama Números. Yo te invito a que te quedes conmigo y juntos vamos a realizar este bosquejo del libro de Números para tener más conocimiento y saber de qué se trata este libro de la Biblia. Bienvenidos. Bueno, vamos a hablar acerca de el bosquejo del libro de Números. Vamos a hablar del capítulo 1 al capítulo 10. Encontramos la preparación para el viaje a través del desierto. Esta preparación se hizo a través de un consenso. Es un recuento de los hombres en edad militar. En el capítulo 1 lo podemos ver, cómo Dios es un Dios de orden y da las instrucciones específicas para que todo se haga bajo un orden y bajo unas instrucciones, para que no haya desorden y para que todo quede bien a la luz de su palabra y a la luz de su instrucción. En el capítulo 2 encontramos las asignaciones de las posiciones de marcha en el campamento. Ellos tenían que marchar con unas instrucciones específicas que Dios le decía a Moisés y cómo debían de hacerlo. En el capítulo 3 y 4 vemos que hubo un censo, un recuento de los levitas y una descripción de sus obligaciones. Era importantísimo tener las instrucciones claras de lo que debían de hacer ellos, de cómo lo debían hacer, cuándo lo debían hacer y en qué orden lo debían de hacer. Es indispensable conocer esto para poder entender más acerca del pensamiento de Dios y cómo quería que todo se hiciera en orden. Bueno, en el capítulo 5 vemos la eliminación de la contaminación del campamento. Vemos cómo Dios, en un proceso de desintoxicación del cual hemos venido hablando en los otros 3 libros anteriores que hemos analizado, y haciendo este bosquejo podemos ver que la eliminación de la contaminación del campamento se encuentra en el capítulo número 5. Aquí hay algo muy importante, y es el voto nazareo. Es un tipo especial de separación, ¿sí? Esto se encuentra en el capítulo 6. Estos eran escogidos para el sacerdocio y ellos tenían un voto nazareo, es decir, ellos no tenían que contaminarse con muchas cosas, tenían que vivir, siempre en santidad, y no tenían tampoco que tomar alcohol o tomar alguna bebida, vino, que era lo que ellos hacían pues en ese tiempo, ¿no? Entonces los nazareos tenían una particularidad, y esto lo podemos encontrar en el capítulo 6. Las disposiciones para la vida religiosa del campamento las que encontramos en el capítulo 6 al 9. Recordemos que habían unas instrucciones específicas y unos días específicos en los cuales tenían que celebrar ciertas fiestas y ciertas ofrendas en unos días específicos que tenían que hacerlo. Esto se encuentra en estos versículos. Hay una provisión de Dios para la dirección y la guía. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 9 al capítulo 10. Desde el Sinaí hasta los llanos de Moab. Esto se encuentra en el capítulo 10 al 22. Entonces vemos cómo Israel en el desierto tuvo que pasar una serie de situaciones, ¿cierto? Pero era para moldear su carácter, para moldearlo conforme al carácter que Dios quería que sus hijos en su pueblo Israel tuvieran. ¿Listo? Entonces empezamos con la primera etapa del viaje. Eso lo encontramos en el capítulo 10 del 11 al 36. También nos habla de una rebelión y un descontento que hubo en el capítulo 11 y 12 contra Moisés, porque hubo una rebelión y un descontento de la gente que tal vez en sus pensamientos añoraba estar otra vez en ese Egipto donde tenían muchas cosas, y Dios quería sacarlos de esas raíces que tenían en su mente para poder empezar a preparar su mente y su corazón, ¿sí? Para poder recibir lo que Dios realmente quería entregarles. Aquí vemos una crisis que se originó en Cades y Barnea. Esto está en el capítulo 13 y 14. Estos son unos lugares específicos donde se originó una rebelión y una crisis que hubo también. Entonces pues vemos cómo Dios trató con esto. Las instrucciones de los rituales con respecto a las ofrendas. Es importantísimo analizar esto en el capítulo 15, de cómo eran estas instrucciones y este tipo de leyes que Dios les había instituido para que lo hicieran
conforme a lo que él les había dicho. No a lo que los seres humanos pensaban, no, era conforme a lo que Dios les había dicho. Vemos la gran rebelión en el capítulo 16, vemos como Coré, Datán y Abiram, ellos se rebelaron en contra de Moisés y pues definitivamente esta generación pereció en el desierto y Dios no permitió que esta generación entrara. Entonces pues fue algo bien complejo. El florecimiento de la vara de Aarón, esto fue un acto sobrenatural. Dios es un Dios sobrenatural, está por encima de lo que nosotros vemos naturalmente, Él está por encima y actúa sobrenaturalmente de maneras que nosotros no entendemos, pero en su sobrenatural actuar está en el capítulo 17 cómo floreció la vara de Aarón. En el capítulo 18 vemos los deberes y los privilegios de los sacerdotes y los levitas. Eso es importantísimo que lo podamos entender. En el capítulo 19 habla de los arreglos para la purificación. Recordemos que sin santidad nadie verá a Dios y siempre se busca la purificación y la santidad delante de Él, porque entonces no somos aceptos a el ingreso. El pecado de Moisés en Meriba, Moisés también pecó. Recordemos que Moisés era un ser humano como todos nosotros, que trataba de hacer lo bueno y lo recto delante de Dios, pero también hubo un momento en su corazón, tal vez por la contaminación que el pueblo traía de Egipto y por todo ese tipo de cosas, Moisés también pecó. Esto se encuentra en el capítulo 20, en el versículo 1 al 13. Los sucesos en el camino de los llanos a Moab, el capítulo 20 al 22. Bueno, entonces pues aquí nos recrea cómo era ese caminar del pueblo por el desierto y durante estos caminos, cómo se comportó el pueblo. Entonces todo esto está en estos capítulos. El incidente de Balaam lo encontramos en el capítulo 22 al 25, que fue pues una persona que no ayudó mucho al pueblo, pero convocación de Balaam en el capítulo 22. En el capítulo 22 también encontramos las profecías de Balaam al 24 y las persecuciones del incidente de Balaam en el capítulo 24 al 25. ¿Listo? Entonces pues acá también recrea de este tipo de personajes que se encontraron en medio del desierto y cómo el pueblo también tuvo que lidiar con otras personas que estaban alrededor y cómo ellos manejaron esta situación. Los preparativos para entrar en Canaán se encuentran entre el capítulo 26 al 36. Recordemos que otra vez se hizo un recuento de los hombres en edad militar en el capítulo 26. El problema de las hijas de Zelofejat en el capítulo 27. Moisés nombra a su sucesor, que era pues Josué, que ya el Señor se lo había predestinado y ya le había dicho que él era su sucesor. Esto está en el capítulo 27 del versículo 12 al 23. Las regulaciones para las ofrendas y las fiestas especiales lo encontramos en el capítulo 28 al 29. Recordemos que las fiestas debían de celebrarse, las fiestas solemnes para el Señor. Este tipo de conmemoraciones y todo está escrito y tal cual lo tenían que hacer con base en la instrucción que Él les dio. La regulación acerca de los votos. Recordemos que el voto, acá está la definición, es un compromiso que yo hago delante de Dios y no debo tardar en cumplirlo, como lo dice este versículo también. Esto está en el capítulo 30. En el capítulo 31 está la venganza sobre los madianitas. En el capítulo 32 está la asignación de Transjordania. En el capítulo 33 está el resumen del viaje desde Egipto hasta los llanos de Moab. Como vemos, hubo muchas situaciones también que acompañaron al pueblo durante este viaje, ¿sí? Entonces es importantísimo analizarlo y ahondar en este tema y profundizar para que podamos poder entender las razones por las cuales el Señor dejó todas estas instrucciones y todos estos mandatos consignados acá en su palabra, en la palabra de Dios. ¿Listo? Sigamos avanzando. El resumen del viaje, ya hablamos de eso. En el capítulo 33 también encontramos los planes para la división de Canaán. Recordemos que las tierras se dividieron con base y conforme al número de personas que tenía cada tribu. Recordemos que las 12 tribus de Israel
son los descendientes de Jacob, son los hijos descendientes de Jacob. Ellos formaron las 12 tribus de Israel y esta tierra prometida se les tenía que entregar con base a el número de personas que cada uno de los de la tribu tenían. Esto lo hizo directamente Dios. Igual estaba Josué a cargo porque él fue el encargado de entregar las tierras a estas tribus. Entonces pues si tú quieres ahondar más en el tema, yo te invito a que lo hagas. Es fascinante conocer esto. Este es un pequeño bosquejo que yo estoy haciendo, pero es para que podamos entender de qué se trata cada libro de la Biblia. ¿Listo? Sigamos avanzando. En el capítulo 35 podemos ver las ciudades de los levitas y de refugio. Se hicieron Dios en su misericordia instituyó estas ciudades para los levitas y para las personas que necesitaban refugio porque habían cometido ciertos pues pecados o actos, y pues Dios en su misericordia, después de haber pagado una condena, ¿no? que era como lo vimos en el libro anterior de Levítico, donde están todas las leyes. Y entonces pues él designó estos sitios para que fuera la gente y se quedara allá huyendo pues de algunas persecuciones. Y pues el Señor es en su infinita misericordia, conoce el corazón del hombre y sabe cómo actúa emocionalmente. Entonces pues él tenía como todo controlado. Listo, en el capítulo 36, ya finalizando el libro de Números, podemos ver el segundo problema de las hijas de Zelofejad. Entonces es bien importante entender esto a la luz de la palabra de Dios, cómo el libro de Números nos enseña lo que fue el caminar con Dios ya con las leyes instituidas, que lo vimos en el anterior libro, que era el libro de Levítico. Bueno, gracias por acompañarme hasta acá. Este video pues lo traté de hacer mucho más cortos que los anteriores, y la idea con estos videos es hacer el bosquejo de cada uno de los libros de la Biblia para que podamos entender más acerca de este maravilloso libro, que es el libro de la ley de Dios, que ha sido dejado para todos nosotros los seres humanos. Bueno, si es la primera vez que me visitas, yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des un like, a que compartas toda la información. Es valiosa y es muy importante que llegue a muchas personas. Bueno, también te invito, si tú conoces o ya recibiste al Señor Jesús en tu corazón, yo te invito a que tú me cuentes tu testimonio de cómo era tu vida antes y cómo es tu vida ahora, y me lo puedas escribir en este correo electrónico, y también me puedas escribir tus comentarios. Bueno, este canal está hecho para darle la gloria y la honra al Señor. Bueno, bendiciones. Gracias.